Bueno, vamos a comenzar a seguir nuestro estudio de palabras de vida del Gran Maestro. Nuevamente, bienvenidos a todos, el Señor les bendiga, a los que están también en YouTube. Bueno, vamos a continuar entonces con palabras de vida del Gran Maestro. Vamos a empezar el capítulo 6, cómo instruir y guardar a los hijos. Hemos aprendido muchísimo en este libro definitivamente como el Señor y sus enseñanzas y hemos tocado cualquier tipo de temas. Ha sido maravilloso, ¿no? Y bueno, Él es el que nos enseña, que sean sus palabras las que se digan, participemos, preguntemos, aportemos, que sea el Señor el que hable por medio de nosotros y que nos pueda enseñar hoy a cada uno de nosotros. La hermana Lucy me puede colaborar con el primer párrafo, por favor. Pueden enseñarse en la familia y en la escuela preciosas lecciones deducidas de la obra, de la siembra y de la forma en que la planta se desarrolla de una semilla. Aprendan los niños y los jóvenes a reconocer en las cosas naturales la obra de los agentes divinos y serán capaces de posesionarse por la fe de beneficios invisibles. Cuando lleguen a entender la obra maravillosa que Dios hace para suplir las necesidades de su gran familia y cómo hemos de cooperar con Él, tendrán más fe en Dios y se darán cuenta mejor de su poder manifestado en su propia vida diaria. ¿Alguien que le haya llamado la atención? ¿Algo de aquí? La educación a través de la naturaleza, lo que la hermana Juárez está aquí señalando. Ella dice que la naturaleza es el segundo libro de Dios para enseñar y que es muy importante desde niños poder relacionarnos con esas obras del Señor, incluyendo este milagro de cómo una planta se desarrolla a partir de una semilla, porque realmente es un milagro. Todo esto impresiona la mente. Yo diría que no solo los niños, sino que nosotros, que en ciertas cosas necesitamos ser como niños, también hay una oportunidad para nosotros de contemplar las obras de la naturaleza que Dios creó y recibir lindas lecciones a través de esta. Amén. Entonces, por ejemplo, nosotros como padres, si nosotros sembramos una planta, en ese caso serían nuestros hijos, y si nosotros cada día le estamos enseñando con amor, con paciencia, de esas cosas maravillosas, ¿sí? Que el Señor concede. Entonces, en las plantas desde chiquiticas uno les está regando agüita, ¿cierto? Les da el alimento que en ese caso, digamos, sería, por ejemplo, la urea o triple 18, ¿sí? Entonces, nosotros como padre a nuestros hijos, desde pequeñitos enseñarles de que existe un Dios, enseñarles de la naturaleza que mire cómo Él creó las plantas, los árboles, cómo dan fruto. Entonces la responsabilidad de nosotros es grande. Yo creo que yo pienso, ¿no? Yo digo, uy, a mí me faltó enseñarles más a mis hijos, más, porque veo en la naturaleza de cómo, o sea, es el poder de Dios el que hace crecer esa planta, porque, ¿qué más? ¿Sí? Y pues en el caso mío, que tengo dos hijos, pues a veces ve uno que como que por un lado, a veces como que se quieren descarriar y dice uno, no, me faltó más, me faltó más. Pero lo más grandioso de esta obra es que ahí está Jesús, Jesucristo, para que guerriemos nosotros las madres y los padres para seguir orando por ellos
y no dejarlos desfallecer, sino que ellos aprendan a afianzarse en él y hagan de él su mejor socio en todas las cosas que ellos quieran emprender. Y al tener el mejor socio, pues él les va indicando y será el guía para ellos. Así es, hermana Lucy. Cuando se tiene un hijo, se entrega un libro con páginas en blanco y hasta los 7 años se les forjará el carácter. De en adelante será el resultado. El Señor puede intervenir, pero también dependerá del hijo, el carácter que también él quiera cultivar, ¿no? Y Así bueno, es. el Señor y de todas maneras escucha las oraciones de las madres y pues estamos en un mundo imperfecto, ¿no? Y solo Él conoce el corazón, conoce qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero en Él hay oportunidad aún. Acá me llama la atención, Amén. amén, en las cosas naturales, como comentaba mi esposo, cómo eso se ha perdido, ¿no? Ya los padres y en los colegios no se ve el poder aprender en medio de la naturaleza como lo hacía Jesús, que se iba a las montañas, enseñaba allí, sino pues lastimosamente encerrados en un salón, ¿no? Definitivamente por la fe, dice acá. Aprendan los niños y los jóvenes a reconocer en las cosas naturales la obra de los agentes divinos y serán capaces de posesionarse por la fe de beneficios invisibles. ¿Quiénes? Amén. Los niños y los jóvenes. Por la fe. ¿Cuál será ese beneficio invisible? ¿Cuál sea ese poder del que habla? Hay un Salud poder mental, invisible. ¿cierto? Yo digo que ahí a ellos se les dará salud mental, por eso nuestros hijos no estarán pensando en hacerse daño a su cuerpo o a su alma, bueno, entonces esos beneficios serán más que salud mental, ¿cierto? Física, Sí, mental, espiritual. todo eso vendrá por añadidura. Cuando se tiene fe en Dios, nosotros mismos experimentamos ese poder que se manifiesta en nuestra vida, esos milagros, esas cosas que no entendemos, pero es por la fe. Yo lo llamo poder invisible y les quiero compartir acá una experiencia que tuvo la hermana Helen White. No sé el año, no pude conseguirlo, pero ella todavía estaba casada y ella estaba muy preocupada, tenía mucha ansiedad y eso le provocó problemas en el corazón durante un tiempo. Meses después, un 10 de junio, un domingo, ella tenía previsto partir hacia Oregon, tenía una misión eh, sin el esposo estaba en otra parte y tuvo que quedarse postrada en cama porque en ese momento le dio un ataque al corazón por los problemas que ya venía presentando, por el estrés, por las preocupaciones y las ansiedades que le han ocasionado ese problema en el corazón. Dice que los amigos creyeron que era demasiado arriesgado que tomara el barco para Oregon, pero ella dijo que podía resistir subir a bordo del barco. Hizo los arreglos necesarios para poder dedicarse a escribir mucho durante esa travesía en el barco. Dice que estaba en compañía de un amigo y del hermano Lovewood. Dejó San Francisco la tarde de ese mismo día a bordo del vapor Oregon. Dice que el capitán Conner, al mando de esa espléndida nave, era muy atento con sus pasajeros. Cuando cruzamos el Golden Gate para dirigirnos a mar abierto, la mar estaba muy alterada. Teníamos viento de proa y el vapor cabeceaba terriblemente a la vez que el viento enfurecía el océano. Observé el cielo nublado, las horas gigantescas y las gotas de agua pulverizada que reflejaban los colores del arco iris. La visión era terriblemente grandiosa y me sentí llena de temor reverencial mientras contemplaba los misterios de las profundidades, terriblemente enfurecidas. Había una tremenda belleza en la elevación de aquellas orgullosas olas rugientes que luego se desplomaban en sollozos de congoja. Podía ver la exhibición del poder de Dios en el movimiento de las aguas inquietas, que gemían bajo la acción de los vientos despiadados, los cuales arrojaban las olas hacia las alturas como si estuvieran en las convulsiones de una agonía. Nos encontramos en un precioso barco a la merced de las olas siempre agitadas, pero había un poder invisible que retenía las aguas con firmeza. Solo Dios tiene el poder de mantenerlas en sus límites establecidos.
es capaz de encerrar las aguas en la palma de su mano. El abismo obedece a la voz de su creador. Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Job 38:11. Esto es muy interesante y me llamó bastante la atención porque sí, algunas veces tendremos salud, algunas veces no, pero si tenemos fe en el Señor, Él mostrará su poder invisible. Tendremos muchos beneficios. Va a ser una obra maravillosa. Va a suplir nuestras necesidades, como dice acá. Y va a manifestarse unos milagros, unos poderes que nosotros no nos imaginamos todavía todo lo que Él puede hacer y todo lo que Él va a hacer. Y si nosotros continuamos con fe en Él en medio de esas olas, en medio de esas dificultades, va a poner límites porque nos va a proteger. Él protege a sus hijos. Bueno, vamos a seguir. Dios creó la semilla, como creó la tierra, mediante su palabra. Por su palabra, Él le dio el poder de crecer y multiplicarse. Dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así, y vio Dios que era bueno. Es esa palabra la que todavía hace que brote la semilla, la que Dios dio en la creación. Toda semilla que hace subir su verde espiga a la luz del sol declara el milagroso poder de esa palabra pronunciada por aquel que dijo y fue hecho, y que mandó y existió. Cristo enseñó a sus discípulos a orar, danos hoy nuestro pan cotidiano o pan de cada día. Y señalando las flores, Él les dio la seguridad. Y si la hierba del campo Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Cristo está constantemente trabajando para contestar esta oración y para cumplir esta promesa. Hay un poder invisible que está continuamente obrando como siervo del hombre para alimentarlo y vestirlo. Nuestro Señor emplea muchos agentes para hacer de la semilla aparentemente tirada una planta viva, y Él suple en la debida proporción todo lo que se necesita para perfeccionar la cosecha. Siempre he pensado que es un milagro todos los días cuando se levantan los pajaritos, los miquitos de acá en donde vivimos, todas las especies innumerables que hay acá, en todo lugar de este mundo, y no perecen. Siempre encuentran alimento. Ese poder invisible les suple. Y es increíble cómo, pues ellos no están preocupados por qué van a comer, qué van a beber, ¿no? Como dice el Señor. Pero ahí están, ahí están. A veces nosotros nos preocupamos demasiado por esas cosas. El Señor dice que eso no debería ser nuestra preocupación, sino el reino de Dios es justicia. No os preocupéis por lo que habéis de comer ni habéis de beber. Sí, esa no es nuestra preocupación. Entonces, mediante su palabra es la que tiene poder. Es esa palabra la que todavía hace que brote la semilla. Es increíble, hermanos, cuando siempre, nunca se me va a la mente, hay más ejemplos, pero me acuerdo siempre de uno, cuando Jesús le dice a María Magdalena, vete y no peques más. Cuando Jesús decía eso, es increíble el poder de su palabra porque el cuerpo y la mente obedecen. Porque ustedes saben que, no sé, el Señor les diga, haz esto. Y uno piensa, no, pues por mis propias fuerzas es muy difícil, de pronto un tiempo lo haré, pero después no lo haré. Pero es que cuando de verdad el Señor le habla, es como una orden. O sea, es un poder que el cuerpo y la mente no se pueden negar, porque obedecen a su voz. Toda la tierra, toda su creación obedece a su voz. Ese poder invisible. Y, muy importante, nuestro Señor emplea muchos agentes para hacer de la semilla
aparentemente tirada, una planta viva. Agentes celestiales y agentes terrenales. Emplea muchos agentes porque él hace lo posible, está haciendo lo imposible para que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón y lo dejemos entrar a él. Y utiliza muchos agentes a su servicio. He ahí las hermosas palabras del salmista. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú le preparas su grano, porque así la ordenaste. Riega sus surcos abundantemente. Hacen descender el agua en sus regaderas. La ablandas con lluvia. Bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con sus bienes, y tus huellas destilan grosura. Destilan los pastos del desierto, y los collados se sillen de alegría. Las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, sí cantan. Hermoso este Salmo 65 del 9 al 13, ¿no? Qué hermosas palabras de cómo el Señor es que así ordena todo en su creación, cómo prepara y por supuesto que ahí está hablando de nosotros, ¿no? Cómo Él va preparando a su pueblo, cómo Él lo riega y también pues en forma literal Él está a cargo de todo, nada pasa. Pensaba yo, bueno, y toda la modificación del clima y todas las catástrofes, pero eso es modificación del hombre. Y claro, él tiene que dar la orden para permitirlo, pero él no lo hace. Vamos a continuar. El hermano Esteban me colabora con el siguiente párrafo. El mundo material se halla bajo el dominio de Dios. Las leyes de la naturaleza son obedecidas por la naturaleza. Todo expresa y obra la voluntad del Creador. La nube y la luz del sol, el rocío y la lluvia, el viento y la tormenta. Todo se halla bajo la vigilancia divina y rinde implícita obediencia a su mandato. Es en obediencia a la ley de Dios como el tallo del grano sube a través de la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. El Señor desarrolla estas etapas a su debido tiempo porque no se oponen a su obra. ¿Y será posible que el hombre hecho a la imagen de Dios, dotado del raciocinio y del habla, sea el único que no aprecie sus dones y desobedezca su voluntad? ¿Serán los seres racionales los únicos que causen confusión en nuestro mundo? Es verdad, aunque la naturaleza ha sido trastornada por causa del pecado, uno ve que la naturaleza es obediente, a menos que pues la modifiquen y hagan cosas, ya el hombre meta su mano, ¿no? Pero si uno ve una vaquita es fiel para lo que fue hecha, ¿sí? Si uno ve una hormiga es fiel, parece una maquinita de trabajo, o sea, ella va a hacer va a cumplir su rol, su objetivo para lo cual fue creado y nada la detiene. Usted puede tumbarle sus casas, hacer lo que quiera con las hormigas, pero la hormiga va a seguir su propósito. El perro, la hormiga, todos tienen un propósito. Y nosotros, ¿por qué no lo perseguimos si tenemos un propósito glorioso para meditar? Hay que preguntarle a nuestro Señor cuál es el propósito, para qué fuimos hechos. ¿Serán los seres racionales los únicos que causen confusión en nuestro mundo? Así es, hermanos, los animales y la naturaleza. Solo los seres humanos somos los que hemos causado confusión, enfermedad
y todo lo que estamos viendo hoy en día. Todo el mundo material se halla bajo el dominio de Dios. Las leyes de la naturaleza son obedecidas por la naturaleza. Y todo expresa y obra la voluntad del Creador. O algo que no entiendan. Vamos a continuar. La hermana Lucy nos colabora, por favor. Bueno, a leer yo. Dicen todas las cosas que tienden al sostén del hombre. Se nota la concurrencia del esfuerzo divino y del humano. No puede haber cosecha menos que la mano humana haga su parte en la siembra de la semilla. Pero sin los agentes que Dios provee al dar el sol y la lluvia, el rocío y las nubes, no habría crecimiento. Tal ocurre en la prosecución de todo negocio, en todo ramo de estudio y en toda ciencia. Y así ocurre también en las cosas espirituales, en la formación del carácter y en todo ramo de la obra cristiana. Tenemos una parte que cumplir, pero debemos tener el poder de la divinidad para unirlo con el nuestro, o nuestros esfuerzos serán vanos. Entonces acá nos está diciendo que hay una cooperación. La palabra concurrencia nos dice, tú haces, yo hago, tú haces, yo hago, algo que sigue, algo que sigue. Y hay, si la mano humana no hace su parte, el Señor tampoco va a hacer su parte. Por supuesto, nuestra parte es muy mínima, pero es necesario. Y miren, vuelve a hablar de los agentes que Dios provee. Y viéndolo en la parte espiritual, el Señor provee agentes, a los ángeles celestiales y agentes terrenales, porque no hay otra forma en que el Señor vaya a formar el carácter y vaya a repartir su mensaje. Y es necesario. Entonces, para poder obtener una buena formación del carácter, debemos depender de quién, del Señor Jesús, y aceptar todo el trabajo arduo que hacen los ángeles, que está haciendo Jesús, que es el más importante junto al Padre en el santuario celestial. Poner de nuestra parte y tener en cuenta los agentes que Dios provee para ese crecimiento, para nuestra formación del carácter, porque nosotros estamos en un mundo donde la educación y la historia ha sido una mentira, donde hay puro engaño, hay pura corrupción, donde la iglesia han cambiado sus doctrinas y están contaminando a la gente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ir a Dios. ¿A quién manda Dios? A sus agentes. ¿Para qué? Para saber la verdad, para saber cuál debe ser nuestro propósito acá en esta tierra. ¿Qué es lo que deberíamos estar nosotros haciendo con nuestra vida? ¿Cuál es nuestro trabajo? Y eso me hace recordar algo que yo leí. Les recuerdo, porque es muy importante decir de dónde se lee. Mientras busco acá, la primera historia de la hermana Helen White que les leí fue de Testimonios para la Iglesia, el tomo 4. El capítulo, ya les digo, segundo, sí, Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, Trabajos en California, y el capítulo que es la página 280 van a encontrar esto. Y ahorita yo les voy a compartir un párrafo que casualmente me llama la atención, yo creo que sirve para ahorita. Yo ahorita les comento porque acá están las siglas 3MI, pero no recuerdo qué significa 3MI. Ahorita lo busco. Yo le tomé la foto y es bien impresionante lo que dice, las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestran la única forma en que debería realizarse la obra. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Fue el mensaje proclamado por Juan el Bautista en el desierto. El mensaje, un agente fue el de Jesús. El mensaje que Cristo dio a la gente era, si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. Y a los apóstoles se les ordenó predicar en todas partes que los hombres deben arrepentirse. El Señor quiere que sus siervos que hoy prediquen la antigua doctrina evangélica de la aflicción por el pecado y el arrepentimiento y la confesión. Necesitamos sermones de antiguo cuño, costumbres fuera de moda y padres y madres en Israel al estilo antiguo. Hay que trabajar por el pecador, perseverantemente, con fervor, con sabiduría, hasta que éste comprenda que es un transgresor de la ley de Dios, se arrepienta delante de Dios y tenga fe en el Señor Jesucristo. Cuando el pecador es consciente de su situación de impotencia y percibe su necesidad de un Salvador, puede acudir con esperanza y fe al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo aceptará al alma que acuda a Él con verdadero arrepentimiento. No despreciará un corazón contrito y humillado. Entonces, ¿cuál es la labor que el Señor quiere en este momento de nosotros? ¿Y cuál es la labor que también está haciendo mediante agentes con esta verdad que es proclamada y trabajando con las personas para que reconozcan su situación y su impotencia en la necesidad? El arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, el Señor necesita cada vez más agentes, más obreros, pero primero necesitamos prepararnos, primero necesitamos tener una verdadera conversión, confesión del pecado y arrepentimiento. No sé si la hermana Lucy ya esté disponible para que nos colabore. Sí, señora. Dice, cuando quiera que el hombre alcanza algo, sea en lo hay muy poca confianza en el poder que Dios está listo para dar. Coadjutores somos de Dios. Inmensamente inferior es la parte que lleva a cabo el agente humano. Pero si está unido con la divinidad de Cristo, puede hacer todas las cosas por medio de la fuerza que Él imparte. Gracias, hermana Lucy. Entonces, cuando quiera que el hombre alcanza algo, sea en lo espiritual o en lo temporal, debe recordar que lo hace por medio de la cooperación con su Hacedor. Necesitamos grandemente comprender nuestra dependencia de Dios. Se confía demasiado en los hombres y en las invenciones humanas. Y lo peor de todo es que confiamos en hombres que no son agentes de Dios, en hombres que no han sido dados a dar un mensaje por el Señor Jesucristo. Nosotros confiamos demasiado. Y todo lo debemos pedir en confirmación, hermanos. Todo lo que nos diga, el Señor puede mandar un agente, pero nosotros todo lo debemos confirmar. Y si nosotros estamos pegados a Él y lo miramos a Él, Él nos va a confirmar que viene de Él y que no viene de Él. Pero a veces aceptamos lo que no viene de Él y rechazamos lo que viene de Él. Voy a leerles algo. En la labor de los pastores y los laicos que no tienen una conexión cotidiana con Dios, falta lo que soportará la prueba de la tormenta y la tempestad para estos tiempos en que vamos a entrar difíciles. En el ministerio se ha impuesto un nuevo orden de cosas. Existe el deseo de copiar los procedimientos de otras iglesias. La sencillez, la humildad casi son desconocidas. Los ministros jóvenes tratan de hablar en forma original y procuran introducir nuevas ideas y planes en el trabajo. Algunos inician reuniones de reavivamiento y en esta forma llevan mucha gente a la iglesia. Pero cuando pasa la agitación, ¿dónde están los convertidos? No se advierten el arrepentimiento y la confesión del pecado. Se ruega al pecador que crea en Cristo y lo acepte, independientemente de su vida pasada de pecado y rebelión. El corazón no es quebrantado, no hay contrición de espíritu. Los supuestos conversos no han caído sobre la roca, Cristo Jesús. Ahí está la diferencia, hermanos, de cuando somos coadjutores con Dios, cuando cooperamos con nuestro Hacedor. Y todo lo que alcancemos va a ser por sus méritos, porque hemos
un poquito cooperado con Él y Él ha hecho el resto. Y su obra es maravillosa, su obra es un éxito, puede hacer grandes cosas si su pueblo se entrega a Él, si cada uno de nosotros individualmente aprendemos a depender de Dios. Pero antes de depender de Dios necesitamos comprender, primero, que no estamos dependiendo de Dios y qué es depender de Dios. ¿Alguien sabe aquí qué es depender de Dios? ¿O algo que nos quieran compartir, que ustedes digan en ese momento me tocó depender de Dios? ¿Tuvo alguna experiencia? ¿O qué es para ustedes depender de Dios? ¿Qué es tener dependencia? Yo Mucho pienso hemos hablado. Ujú. pienso que eso no es de que si alguna vez lo han sentido. Pienso que eso debe ser siempre en nuestra vida. Como un niño depende de la mamá. Así debe ser nuestra vida, depender de Jesús. El niño depende hasta cierta edad. Ya a cierta edad uno se vuelve un poco rebelde con la mamá. Entonces así somos nosotros con Jesús. Pero depender de Dios es 100% y toda la vida. Una vez conozcamos a Jesús, ese es el objetivo, depender de Él. El niño depende del alimento, de los vestidos, de la ropa, depende de todo. Al comienzo inclusive depende de ir al baño, depende de todo. Nosotros debemos depender de esa misma manera del Señor Jesús. Cada negocio, cada deseo, cada sueño, cada plan, todo. Eso no es que si en algún momento, pienso que no debe ser así, pienso que debe ser 100% los 24/7 de todo el año, totalmente todo. Sí, tú tienes razón, yo creo que me expresé mal. Mi pregunta era de pronto si alguien ha tenido alguna experiencia en el que haya sentido que dependió del Señor y el Señor la respaldó. Y claro, por supuesto, lo que quiere el Señor es que dependamos en todos los aspectos de nuestra vida y siempre de Él, que no nos soltemos de Él. Y Él está, como dice acá, esto me llamó mucho la atención, Él está tan listo para darnos tanto, tiene tanto poder que está listo para darnos, pero el problema es que hay muy poca confianza. Hay algo que la dependencia nos lleva a ser humildes, a ser mansos, a depender siempre del Señor. Y a nosotros nos cuesta ser mansos y humildes, eso no va en nosotros. Porque a veces nosotros queremos algo y nos cuesta y no nos gusta que el Señor nos cambie los planes. Pero cuando uno ya en el caminar cristiano con Él, uno entiende que siempre los planes de Él son mejores que mis planes, empieza uno a ser manso y humilde con las decisiones del Señor. Y que a veces por tras de todo lo que nosotros no entendamos, siempre va a obrar para bien para con sus hijos. Así es, a veces nos cuesta. Y yo estaba anoche y esta mañana recordando a Abraham y cómo él empezó, el Señor cómo empezó a ejercer su fe, ¿no? Y a veces yo me trataba de poner como en los zapatos de Abraham, fue muy duro. O sea, primero el Señor le dice sal, pasó por muchas cosas difíciles, muchas victorias, pero también por cosas difíciles. Le dice que aunque era Esther y Sara y ya eran viejitos, que va a tener heredad, pero no pasan los años y no lo ve. Bueno, después ellos erran y después de que le da al fin la heredad, le dice que mate a su hijo, pero él obedeció, él confió en el Señor y finalmente no, el Señor no le iba a hacer pasar por eso, ¿no? Pero él lo iba a hacer por amor. Él le iba a entregar ese sacrificio a nuestro Señor Jesús.
pero el Señor ahí hizo un milagro y era para enseñarle algo, era para, ahí él mostró su fe y su amor al Señor. Entonces a veces el Señor nos hace pasar por ciertas situaciones o nos dice vamos por otro lado porque es mejor. Y pues en uno está tomar la decisión si va por ese lado con el Señor, aunque parezca ilógico, ¿no? O aunque uno vea que hay otra opción mejor, no. El Señor sabe cuál va a ser mejor, ¿sí? Es que me llamó la atención lo que dijiste de Abraham y eso lo podemos amarrar con lo que estudiábamos el sábado pasado en la tarde referente a los dones. La fe es un don de Dios. Abraham antes de salir le dio una medida de fe porque es un don de Dios a Abraham. Pero Abraham con ese don es como cuando Dios me da un regalo, yo tengo que usarlo. Y con Dios los dones hay que usarlos. Es como un músculo. Hay que ponerlo a trabajar porque si no, ¿qué? Se atrofia. ¿Cómo decide el Señor poner a trabajar el don que Dios le da? Porque si fuera por Abraham solo, él no sale. Todo procede del Señor Jesucristo y del Padre. Si hay algo bueno que tenemos nosotros o sale de nosotros, porque Él lo puso. Entonces, Dios le da ese don a Abraham, pero Abraham no había perfeccionado la fe, porque no había empezado a trabajar el musculito de la fe. Así es como el Señor decide con Abraham y Abraham también lo acepta de tener una experiencia con Jesucristo y decide salir y abandonar con esa pequeña fe. Por eso cuando uno ve a Abraham, falló la fe casi en todo ese recorrido, en algunas cosas muy importantes él falló. Pero era mientras ese arbolito iba creciendo, iba dando fruto. Y ya le llegó como diciendo la prueba crucial que venía haciendo con Isaac. Y ahí era lo importante. Entonces, esto va a nuestra vida. El Señor nos da una medida de fe, tú avanzas y tienes que empezar a trabajar con el Señor Jesús. A medida que tú vas avanzando o vamos avanzando con el Señor Jesús, las pruebas quizás vendrán más duras. Pero cuando tú miras el pasado de cómo el Señor estuvo contigo en esas pruebas y tu fe ya no es la fe del inicio cuando tú arrancaste con Jesús. Y cada vez que tú decidas caminar, porque uno a veces cuando la situación apremia y aprieta tanto, uno a veces, y yo lo digo en lo personal, digo yo ya no puedo más. Pero he aprendido con el Señor Jesús que si esa prueba me la permite es porque yo sí puedo, pero puedo es en Cristo. Y el Señor está haciendo que esa pequeña fe vaya creciendo para que yo vaya dando, ¿qué? Un fruto. Si en alguno de mi camino, desde que yo arranqué con Jesús, me quedé en una prueba por falta de mi fe, a mí me devuelven. Yo habilito y yo tengo que pasar esa prueba. Pero les cuento que la que viene es más dura de la que yo no pasé. Y así es como el Señor va ejercitando nuestros músculos y sobre todo este músculo maravilloso que es de la fe. Impresionante. Abraham estaba dispuesto siempre a entregarlo todo al Señor, pero el Señor, la prueba se lo hizo fue con su hijo, que era lo que más amaba y lo que más anheló y esperó desde antes incluso de que el Señor se lo prometiera, él y su esposa, y ahora tener que entregarlo, pero definitivamente Abraham pasó la prueba. ¿Te imaginas donde no hubiese querido entregar al hijo? La siguiente iba a ser peor, pero la pasó con la ayuda del Señor. Es impresionante. Dice la hermana Neida Chavarro, como dice Dios en su palabra, separados de mí, nada, nada podéis hacer. Bueno, que el Señor pueda darnos todos esos maravillosos dones que hemos estado hablando y que lo hagamos junto a Él, que podamos comprender, que podamos depender de Él, confiar en Él, porque Él está listo para darnos todos esos dones y está listo para andar con nosotros.
y que nosotros también podamos ser utilizados para su obra y prepararnos para lo que viene. Lo necesitamos del Espíritu Santo y necesitamos mucho de nuestro Señor Jesucristo.